Bueno, ahí está Clara también y bien, ya estamos. Bueno, les decía, hoy vamos a hablar rápidamente, por así decirlo, pero vamos a tocar un tema que es importante en la administración de recursos humanos, que es enfermedad inculpable. Estamos hablando del artículo 208 en adelante, 208 al 213 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hola, profe. Hola, Pau. ¿Cómo andamos? ¿Todo Hola, bien? ¿A qué llamamos, o mejor dicho, a qué, o a qué denomina la ley enfermedad inculpable? Bien, la ley eh, entiende por enfermedad inculpable toda aquella enfermedad o accidente inculpable, enfermedad o accidente inculpable, toda aquella enfermedad o accidente que, no teniendo que ver en sus causas con el trabajo, impide al trabajador presentarse a trabajar, impide al trabajador trabajar propiamente dicho. ¿Qué quiere decir que no tiene que ver la causa de la enfermedad o accidente con el trabajo? Bueno, precisamente eso, que es un accidente o una enfermedad que me hubiera pasado, yo hubiera trabajado en el trabajo que tengo, en otro, ¿sí? ¿Por qué entonces inculpable? Porque la responsabilidad es una responsabilidad objetiva, casuística. Me resfrié, me quebré la rodilla jugando a la pelota, me caí del techo de mi casa reparando la antena, lo que fuere. Entonces, la primera aclaración que hay que hacer es que la gran mayoría de las enfermedades o accidentes inculpables suceden fuera del espacio del ámbito de trabajo. Por lo tanto, es relativamente fácil decir que no tienen que ver con el trabajo. No sé, por ejemplo, me estoy yendo de vacaciones, me accidento en la ruta. Un sábado voy a la cancha y me roban y me lastiman, lo que fuere. Ahora bien, uno podría decir, prima facie, que todos todas las enfermedades inculpables suceden fuera del trabajo. Es decir, que no tienen que ver con el trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si en el trabajo me da un infarto? Me sube la presión. Me desmayo porque soy diabético y ese día comí algo dulce. Bueno, aunque se hayan manifestado esas situaciones en el trabajo, van a seguir siendo inculpables. Porque la causa, la diabetes, la arritmia, la presión alta, no tienen que ver con el trabajo. Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces, no, como se desmayó en el trabajo, es enfermedad profesional. No. ¿Sí? La gran mayoría de las enfermedades que se manifiestan en el trabajo son inculpables. No, en cambio, sí los accidentes. Un accidente que sucede en el trabajo va a ser, por lo general, un accidente de trabajo, no un accidente inculpable. Entonces, ahí ustedes tienen las dos grandes características. ¿Qué es lo contrario a enfermedad o accidente inculpable? Bueno, lo contrario a enfermedad o accidente inculpable es el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. ¿Sí? Por ejemplo, yo me quiebro la rodilla jugando al fútbol un día, accidente inculpable. Me quiebro la rodilla porque me resbalo en mi trabajo, accidente de trabajo. O sea, ven cómo el mismo episodio, el mismo accidente, lo distintivo es donde sucede. Eso con los accidentes es muy fácil de distinguir normalmente, no así con las enfermedades. La gran mayoría de las enfermedades, aunque se manifiesten, por ejemplo, en el horario de trabajo, pueden llegar a ser inculpables o van a llegar a ser inculpables. Por ejemplo, me da una lipotimia, me baja la presión porque soy diabético y no tomé digamos, la medicación. O soy hipertenso y no tomé la medicación. ¿Sí? Esas situaciones, por más que se manifiesten en el trabajo, siguen siendo enfermedad o accidente inculpable. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen que recordar es, enfermedad o accidente inculpable, el trabajador no, digamos, no tiene que ver con el trabajo,
y el trabajador elige su médico, el profesional que lo va a tratar, en función de su obra social. En cambio, en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, la cobertura médico-asistencial, las prestaciones, las va a otorgar la ART, la aseguradora de riesgos del trabajo. ¿Sí? Esto también es una diferencia fundamental. Cuando un accidente de trabajo lo es, o cuando una enfermedad profesional lo es, lo tiene que cubrir y atender la ART. ¿Qué sería enfermedad profesional, para que lo entiendan? Bueno, aquella enfermedad que sí tiene que ver con el trabajo. Por ejemplo, caso típico, una pulmonía en un soldador, que está expuesto a humos, a material, digamos, que se va quemando, porque el proceso de soldadura, aunque sea automático, va, digamos, desprendiendo vapores, humos, olores. ¿Eh? Por ejemplo, una intoxicación para quien trabaja con pintura o con solventes. Por más que uno trabaje con esas mascarillas que tienen esa protección especial y todo eso, siempre hay algún grado de toxicidad que llega al cuerpo. No se puede hacer un aislamiento, digamos. A ver, el traje de astronauta no sirve para trabajar en un trabajo, porque te quita 100% movilidad prácticamente. Entonces, los elementos de protección personal han avanzado un montón, pero lamentablemente no pueden garantizar un aislamiento 100% seguro del trabajador a riesgos del trabajo. ¿Sí? O por ejemplo, por más que yo pueda usar como trabajador botines aislantes, puedo tocar un cable que tiene energía eléctrica y sufrir una descarga. Bien, es decir, en la gran mayoría de los casos ese zapato aislante me va a ayudar. Va a ser apenas un golpe, va a ser algo menor, no me va a matar. Pero el accidente va a existir igual. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que en el accidente o enfermedad inculpable el trabajo no tiene nada que ver, ¿sí? Y en la enfermedad profesional la causa es el trabajo. Esa es una diferencia. Una segunda diferencia es quién atiende a ese trabajador. En la enfermedad o accidente inculpable va a ser la obra social del trabajador y el médico que el trabajador quiera, y en la enfermedad o accidente laboral va a ser la ART, la empresa que contrata al empleador precisamente para cubrir esas contingencias. Y hay una tercera diferencia que es la siguiente. Cuando se trata de una enfermedad o accidente inculpable, lo digo ya que estoy, artículo 208 de la ley, 208 de la ley, cuando se trata de una enfermedad o accidente inculpable, el trabajador no pierde su salario por un periodo de tiempo determinado. Es decir, va a tener tiempo de curarse. Los tiempos que da la ley son los siguientes: 3, 6 o 12 meses de salario garantizado sin ir a trabajar, 3, 6 o 12 meses de salario garantizado sin ir a trabajar, dependiendo la antigüedad del trabajador o trabajadora y dependiendo la existencia o no de cargas de familia. Es decir, si de ese trabajo, además del trabajador, depende, subsiste, es necesario para, por ejemplo, un hijo, una esposa, una esposa, un padre, un hermano discapacitado, etc. ¿Sí? Es decir, eso también es importante. Cuanto mayor sea la antigüedad del trabajador, más tiempo va a tener, y cuando tenga cargas de familia, le va a permitir, por ejemplo, llegar hasta el año de salario garantizado. Ahora, si es una enfermedad muy grave, en ese año no se va a curar. Bueno, si no se va a curar, el salario lamentablemente lo va a dejar de percibir, porque cuando es una enfermedad o accidente inculpable, el periodo de salario que el empleador está obligado a pagar tiene límite. En cambio, esta es una tercera diferencia, cuando se trata de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, la RT me va a pagar el sueldo hasta que yo esté en condiciones de o volver a trabajar o jubilarme por incapacidad. Así sean 5 años, la RT me sigue pagando el sueldo. ¿Se ve la diferencia? Es decir,
En la enfermedad o accidente inculpable hay un límite de tiempo que se garantiza salario para el trabajador. En el accidente de trabajo, no. No. El salario lo paga la ART y lo tiene que pagar hasta que yo me recupere y vuelva a trabajar, o que no me recupere y me tenga que jubilar por incapacidad. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Qué pasa en el primer caso, en el trabajador o trabajadora que tiene una enfermedad o accidente inculpable y en ese año no se puede curar? Bueno, en principio, en esos 3, 6 o 12 meses no se puede curar. Bueno, en principio se va a quedar sin salario, pero no se va a quedar sin el puesto de trabajo. La ley lo que dice en el artículo 211, la ley lo que dice en el artículo 211 es que el trabajador que en esos 3, 6 o 12 meses que tiene para recuperarse de una enfermedad o accidente inculpable, si no se logra recuperar, se le va a garantizar el puesto de trabajo, pero sin salario, por un año, por 12 meses más. A ver, para que lo entiendan, en la gran mayoría de los casos, los 3, los 6 o los 12 meses alcanzan, porque un resfrío se cura rápido, una quebradura se cura rápido, bueno, un accidente, si no fue muy grave, más o menos puedo volver a trabajar, digamos, ya, ¿se entiende? En la gran mayoría de los casos, esos 3, 6 o 12 meses perdón, alcanza para que el trabajador se recupere en la casa, se atienda con su médico, con su obra social y pueda volver a trabajar y nunca haya perdido el sueldo. Hay situaciones en las cuales, enfermedades muy complicadas, en las cuales por ahí ese periodo de tiempo no alcanza. Bueno, en ese caso, si bien el trabajador se queda sin salario, no se queda sin su puesto de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si se cura estando dentro del 211, si se cura estando dentro de esa reserva del puesto que le hacen, va a poder volver a trabajar y automáticamente va a recuperar su salario. ¿Sí? ¿Se entiende cómo juega eso, digamos? Esos 12 meses de reserva de puesto aparecen en pocos casos. En la gran mayoría de los casos, los 3, los 6 o los 12 meses, abastecen la situación de que el trabajador se pueda recuperar, curar y volver a trabajar plenamente. En los pocos casos, normalmente muy graves, que no alcanza ese tiempo, si bien el trabajador pierde el salario, porque deja de estar en el 208, que es salario garantizado, pasa a estar en el 211, que es garantizarle el puesto de trabajo. ¿Se ve la diferencia? Sí. Ese tiempo, de 3, 6 o 12 meses, si se tratase de un accidente de trabajo o de una enfermedad inculpable, no existe como tiempo. Como la RT me paga el sueldo, yo puedo estar todo el tiempo que me haga falta para curarme o para no curarme y tener que jubilarme. Es decir, en la enfermedad o accidente de trabajo, el 211 nunca existe. El 211 solo existe cuando es enfermedad o accidente inculpable. Dicho de otra manera, en los casos de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, el trabajador nunca se queda sin salario. Nunca se queda sin salario. Cuando cambie salario, va a ser porque volvió a trabajar o porque lo van a jubilar por incapacidad. Pero nunca dejó de percibir salario. Esa diferencia es fundamental, central. ¿Sí? Entonces, repasando. Diferencias entre enfermedad o accidente inculpable y accidente de trabajo o enfermedad profesional. La primera es la duración en el tiempo del salario. En la enfermedad inculpable o accidente inculpable, la limitación del salario existe. 3, 6 o 12 meses en función de la antigüedad y de la presencia o no de cargas de familia. No existe esa limitación temporal cuando se trata de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. El trabajador va a tener salario siempre, hasta que vuelva a trabajar o hasta que cambie salario por jubilación. Porque no está en condiciones de volver y hay que jubilarlo por incapacidad.
La segunda diferencia. En la enfermedad o accidente inculpable, el trabajador se atiende con su obra social y con el médico que elija, con el profesional que él elija. En cambio, en la enfermedad o accidente de trabajo, se va a tener que atender con los prestadores de la ART. No va a pagar un peso, pero va a tener que usar los prestadores de la ART. Esto a veces trae algún poco de lío, porque a veces, en la gran mayoría de los casos, los prestadores de la ART no son de lo mejorcito que hay. Entonces dicen, no, pero mirá, yo quiero irme a tal traumatólogo. Bueno, no está en la ART ese traumatólogo. ¿Sí? No está en la ART ese traumatólogo. Eso a veces trae algún problema. Y la tercera diferencia, entonces, es que en la enfermedad o accidente inculpable podría ser que, vencido el plazo del artículo 208, yo me quede sin salario, aunque me garanticen el puesto de trabajo si me voy a volver a recuperar. Eso nunca sucede en la enfermedad o accidente de trabajo. El trabajador o trabajadora que está encuadrado en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional, nunca se queda sin salario. Así tarde 3 años en curarse, o así tarde 3 años en definirse que no se va a curar y hay que jubilarlo. Esas 3 diferencias son diferencias núcleo que ustedes tienen que recordar. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, como trabajador, digo, no me quiero atender con el médico de la ART porque no le tengo confianza? Quiero pasarme a mi médico privado, a mi médico al mejor traumatólogo porque operó a mi mamá y la dejó bárbara de la cadera cuando mi mamá se quebró la cadera. Ok, el trabajador tiene derecho a hacer esa opción, pero cuidado, sale del esquema de accidente de trabajo o enfermedad profesional y pasa al esquema de inculpable. Es decir, los 3, los 6 o los 12 meses, la reserva de puesto, es decir, puede el trabajador, digamos, la jurisprudencia, los jueces han dicho que el trabajador no puede ser obligado a ser atendido por un médico que no le genera confianza. Pero la decisión de elegir el médico altera el enfoque jurídico de la situación. Deja de ser una enfermedad o accidente profesional, con las ventajas que eso tiene para el trabajador, básicamente que nunca se queda sin sueldo, y pasa a ser una enfermedad o accidente inculpable. ¿Sí? Es decir, los jueces han dicho, entre el derecho del trabajador y la obligación de la ART de actuar, vale el derecho del trabajador. Lo que pasa es que tiene como, comillas, sanción para ese trabajador perder los beneficios del esquema de la ART y pasar a los beneficios temporales de la enfermedad o accidente de trabajo. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Esto está regulado en poquitos artículos. Del 208 al 213. Pocos artículos. El 208 lo vimos. El 209 habla de la obligación del trabajador de avisarle a su empleador de que ha sufrido un accidente o una enfermedad. Y el 210 habla del derecho que tiene el empleador de controlar esa enfermedad o accidente. ¿Por qué la puede controlar? Porque le va a pagar el salario aunque no vaya. Entonces, mira, estoy resfriado, bueno, tráeme el certificado o te mando un médico para que te controle. Ese sería, digamos, un poco el esquema de aquellas situaciones médicas, sanitarias, que pueden afectar la prestación de la relación laboral. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Bien. Sí. Les sugiero, esta clase va a quedar grabada, la vamos a subir, les sugiero imprimirse, tener y leer del artículo 208 al artículo 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, haciendo hincapié en esta diferenciación entre enfermedad o accidente inculpable y obra social, por así decirlo, y enfermedad o accidente de trabajo y ART. Bien. Listo, profe. ¿Sí? Bien. Valga, les comento un poco lo que les decía en la clase anterior.
Yo el lunes que viene tengo turno para el refuerzo de la tercera dosis de la vacuna, porque, digamos, soy persona de riesgo, entonces me van a dar la tercera dosis. Si puedo cambiar el horario, vamos a tener clases, porque el turno es a las 5 de la tarde. Pero como es en el comedor universitario, el puesto vacunatorio, yo creo que siendo docente de la universidad, si yo voy y hablo de que justo tengo clase, me van a poder adelantar el horario, ¿sí? Ese es mi deseo. En los otros casos no tuve mucho problema, pero la verdad, las 4 o 5 primeras horas de la vacuna, un poco de fiebre, un poco, bueno, de esa idea de como frío Sí, y sí, sí. frío al mismo tiempo, nada grave ni nada que se le parezca, pero bueno, así que si yo puedo adelantar el horario, bárbaro. Y si no, veremos cómo reemplazamos el encuentro del lunes. ¿Por qué? Porque el otro lunes tampoco tenemos clase porque es 22, que es el feriado. ¿Sí? Profe, profe, Sí, sí. yo también me vacuné ahí en el comedor y fui en otro horario y me habían designado el turno en otro hospital y fui al comedor porque ahí me dieron la primera dosis y no tienen problema, o sea, con el tema del horario no hay problema, así que yo calculo que no va a pasar nada. Son muy Bueno, flexibles. ojalá, ojalá que sea así, porque así me permite adelantar el horario y tenerlo. También tengo que ver de llegar a horario bien de mi trabajo de Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, estoy acá todavía porque tenía que hacer cosas y para no regresar corriendo a casa, me conecto desde acá. Tengo que ver un par de cuestiones. Lo ideal sería poder adelantarlo para pasado el mediodía, cosa que me permita venir un rato al trabajo de Capital y poder vacunarme, descansar un rato y estar en clase. Así que eso es lo que vamos a intentar hacer. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Bien,